Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldo Martínez y vengo a hablar sobre el caso de Carla Pontijo. Primero que nada, quiero subrayar su importancia del caso bajo la perspectiva de género, derechos humanos y dignidad humana. Bueno, el caso de Carla Pontijo es relevante porque muestra cómo la violencia de género sigue siendo un problema sistemático y estructural en México, perpetuado por la falta de actuación eficaz del Estado. Desde una perspectiva de género, este caso subraya cómo las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, enfrentan riesgos desproporcionados de sufrir violencia física y sexual. Conceptos como la subordinación de género y la violencia patriarcal explican por qué las instituciones no respondieron adecuadamente a la violencia que Carlos sufrió. La violencia de género, al no ser investigada con la debida diligencia, vulnera directamente la dignidad humana, ya que priva a las mujeres del derecho a una vida libre de violencia, uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Este caso refleja que cuando las autoridades no actúan con perspectiva de género, niegan el acceso a la justicia y a la verdad, dos derechos humanos esenciales que protegen la dignidad y seguridad de las personas. Dentro de las fallas institucionales que se encontraron, es desde un punto de vista ético, en el caso de Carla Pontijo, evidencia serias fallas tanto institucionales como individuales. En primer lugar, la negligencia del Ministerio Público para seguir los protocolos de feminicidio, ignorando las pruebas de violencia de género, refleja una falta de sensibilidad institucional hacia los casos de violencia contra las mujeres. Las instituciones fallaron al no proporcionar una investigación exhaustiva y basada en los estándares internacionales. Además, las personas operadoras de justicia, como los fiscales y policías, no solo fallaron al preservar la escena del crimen, sino que también retrasaron la investigación y negaron a la familia de Carla su derecho a participar activamente. Estas fallas reflejan una cultura institucional que tiende a minimizar la gravedad de la violencia de género, lo que fomenta su impunidad y perpetúa la desconfianza hacia el sistema de justicia. En términos éticos, las autoridades tienen el deber de actuar con imparcialidad, diligencia y respeto a los derechos humanos. Este caso demuestra cómo fallaron en cumplir con estos principios. Dos de los derechos humanos más claramente vulnerados en este caso son el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. El primero de estos, el Estado falló en investigar de manera exhaustiva y transparente la muerte de Carla Pontijo, lo que impidió a su familia conocer la verdad sobre los hechos. El derecho a la verdad es fundamental en el marco constitucional y también respalda por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que las víctimas y sus familias tienen derecho de saber la verdad sobre lo ocurrido. Por otro lado, el derecho de acceso a la justicia. En México, la Constitución y la Ley General de Víctimas protegen el derecho de las víctimas a participar en la investigación y tener acceso a los recursos judiciales. En este caso, la negativa de las autoridades de reconocer a la familia de Carla como víctimas directas y permitirles participar plenamente vulneró este derecho. En el marco teórico del Estado constitucional, el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe ser garantizado para asegurar que las violaciones de derechos humanos no queden impunes. En cuanto a la reparación del daño de los derechos vulnerados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo que ordenó la reposición de la investigación con perspectiva de género y la participación activa de de las víctimas en el proceso. Esta decisión busca subsanar las omisiones y errores cometidos por las autoridades, garantizando justa y equitativamente. Además, la sentencia establece la necesidad de reconocer en el contexto de violencia de género en el que ocurrió la muerte de Carla Pontijo, lo que es esencial para garantizar el derecho a a la verdad y a la justicia. La reparación integral también incluye la posibilidad de que se tomen medidas para sancionar a funcionarios que no actuaron con la debida diligencia, lo que refleja un compromiso con la justicia restaurativa. Las medidas de no repetición. Primero sería la capacitación continua en perspectiva de género, el cual es imprescindible que las autoridades encargadas de la investigación y procuración de justicia reciban formación adecuada en perspectiva de género y derechos humanos. Así también de la aplicación estricta de los protocolos. Los protocolos para la investigación de feminicidio deben aplicarse de manera rigurosa en cada caso de muerte violenta de una mujer. Las autoridades deben actuar con la debida diligencia desde el primer momento, preservando la escena del crimen y siguiendo los procedimientos adecuados para evitar la impunidad. Así también el fortalecimiento de las medidas de protección para las víctimas, el cual es esencial mejorar los mecanismos de protección para las familias de las víctimas y garantizar su participación activa dentro del proceso judicial.
Esto incluye mantenerlas informadas de manera oportuna sobre los avances de la investigación. Por último, mi aprendizaje personal. Dentro del caso de Carla Pontijo, me dejó una reflexión profunda sobre la importancia de luchar por la justicia y no ser indiferente ante las violaciones de derechos humanos. Este caso me hace consciente de la importancia de la perspectiva de género en la justicia y cómo la falta de sensibilidad y diligencia puede causar graves daños no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y a la sociedad en conjunto. Me enseña que el sistema de justicia tiene la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos y que debemos exigir un sistema que responda con eficacia y humanidad ante la violencia de género. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.